días, estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo. Bienvenidos a su clase de lenguaje desde la virtualidad. Quiero seguirlos invitando y motivando a apoyar los procesos académicos que adelanta el colegio. Ya vamos a desarrollar los temas correspondientes al tercer periodo académico, segundo semestre de 2020, así que necesitamos todo el apoyo y toda la confianza en cada uno de los procesos que desarrollamos en el colegio. Los invito a estar muy dispuestos y todos preparados. Promoción 2020, grado 11. La invitación en el día de hoy, el tema que vamos a desarrollar son las escuelas literarias. Voy a trabajar las escuelas literarias de forma global porque en la malla se sugiere el barroco y el neoclasicismo como temas correspondientes al tercer periodo. Como en el módulo, los temas que vamos a encontrar son las escuelas literarias, entonces voy a hacer ese engranaje donde voy a hablarles a modo general de dichas escuelas y en ellas voy a encontrar el barroco y el neoclasicismo. Lo primero que debemos entender, como lo he dicho en los videos cuando trabajamos literatura, es que todo fenómeno literario obedece a una época histórica. Quiere decir que las formas de pensar, la visión de mundo, el hábitus y todo lo que concierne a los procesos de producción artística están enmarcados en los sucesos históricos. Por ello, me voy a ubicar desde la antigüedad hasta nuestros días, entender qué características tiene la literatura contemporánea y por qué se llega a ese punto. Cuando hablamos de estética, nos referimos a esos estilos que se ha identificado o que identifican a ciertos grupos de escritores para realizar sus producciones literarias. Por eso ustedes encontrarán que no es lo mismo leer El Quijote de la Mancha o leer Satanás de Mario Mendoza. Hay diferencias de temática, de visiones de mundo, de localidades, en fin. Vamos a buscar el cuaderno del lenguaje y vamos a hacer ese recorrido paso a paso. Y como lo vimos en el video cuando trabajamos Edad Media y Renacimiento o Renacimiento y Edad Media, identificamos las formas de pensamiento. Voy a ser muy breve en cada una de estas escuelas para entender la visión de mundo y comprender o ubicarnos en este contexto. En clase, cuando abordamos el tema de la mitología griega, hacemos referencia al periodo clásico que se basó precisamente en los mitos y en las creencias de la época. ¿En qué periodo se da? Va desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo. ¿Qué características tiene? Se destacan los sucesos históricos. Vamos a recordar aquí la Ilíada, la Odisea de Homero. Está escrita en verso. Recuerden que ya he establecido la diferencia entre la prosa y el verso, siendo el verso el que está sometido a una métrica. La presencia de los dioses, ya hemos hablado de Zeus, de Hades, Poseidón, hemos hablado de semidioses, Aquiles, Ulises, en fin. Abundancia de personajes, como se habla de esa mezcla entre los dioses, los mortales, los semidioses, vamos a encontrar que hay infinidades de personajes en este periodo histórico. Aparte, recordemos que los dioses tenían esa particularidad de mezclarse con los mortales para conseguir sus fines. Y vamos a encontrar que la épica se presentó en sus diferentes formas, es decir, el canto, el himno, la canción, no la canción como la conocemos hoy día, sino con otras particularidades. Ahora, ¿qué estilo perseguían? Porque lo que estamos analizando en este tema es qué estilo persigue cada escuela literaria. Acá se buscaba la armonía en el contenido y la forma, hecho que será retomado en el Renacimiento, que lo vamos a ver en un momentico. Entonces, cuando hablamos de este periodo clásico, vamos a encontrar estas particularidades y como texto representativo vamos a tener la Ilíada y la Odisea. Ahora, profe, solamente vamos a encontrar a Homero, vamos a encontrar diferentes personajes, por ejemplo, Safo de Lesbos, que era una poetisa conocida por hacer producciones que resaltaban la labor femenina. Vamos a encontrarnos también con la historia del surgimiento de Roma, la Eneida, que sería el equivalente de estas producciones de Homero en Grecia, en fin, digamos que toda la riqueza cultural está o tiene sus inicios en este periodo clásico.
Ahora vamos a ver el segundo periodo. En la Edad Media, como se ha hablado en algunos encuentros, se dice que sus características están marcadas por la fuerte presencia de la religiosidad. Miramos, por ejemplo, que estaba del siglo V al siglo XV y uno de los eventos o de los sucesos que marcaron este periodo fue el descubrimiento de América en 1492 para darle inicio al Renacimiento. ¿Qué características tiene esta época? Que en todas las obras está presente la espiritualidad y la religión. Se ha trabajado la Divina Comedia de Dante, donde ustedes van a encontrar cómo se estructuró, digamos, ese tránsito de la vida a la muerte y cómo nos vamos a encontrar con un infierno, con el purgatorio, con el paraíso. El género principal de la poesía épica fueron los cantares de gesta. Los cantares de gesta hacen referencia a las hazañas que lograba desarrollar o lograba ser un héroe que era reconocido por toda la población. La literatura está escrita en latín y en lengua romance. Recordemos que en esa época se habla de lengua romance, que son las variantes dialectales del latín, y se dio por las diferentes, vamos a decirlo así, cruzadas. Cada región empezó a desarrollar su propia lengua, entonces hablamos del castellano, del aragonés, del leonés, que eran variantes dialectales. Entonces la lengua romance hacía referencia a ese lenguaje popular de la época. Por eso se perfilan dos estilos, el culto y el popular. Y cuando trabajamos el video de Renacimiento y Edad Media, hablamos del mester de juglaría, que era más popular, que eran los juglares que van de pueblo en pueblo y que podían ser también malabaristas y lo que trataban era de entretener. En el caso del mester de clerecía ya tenía un tinte más culto porque se daba en los monasterios y eran los clérigos o personas religiosas que se encargaban de escribir. En este momento de la historia, recordemos que había poco acceso al conocimiento y muchas personas no sabían leer y escribir. Y entonces, si me hablan de la Edad Media, voy a encontrarme con la religiosidad, la espiritualidad y me puedo encontrar en este momento con la Divina Comedia de Dante, también me puedo encontrar con la tragicomedia La Celestina de Fernando de Rojas, que también se convierte en un referente, además de los cantares de gesta como el poema del Mio Cid y otros que ustedes podrían indagar. Vamos al siguiente periodo. El Renacimiento, por su lado, va del siglo XV al siglo XVI y se caracterizó por la difusión de las ideas del humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Es una nueva concepción del hombre y del mundo. Recuerden que venían de todo ese pensamiento, esa ideología o visión de mundo de la Edad Media, donde había predominio de la religiosidad y todo era explicado a través de este pensamiento. El Renacimiento, ¿qué hace? Se basa en toda esa estructura que habían planteado en la antigüedad, Grecia y Roma, lo ubica en esta época y empieza a imitar los moldes clásicos. Entonces, ese renacer es revisar nuevamente cómo plantearse ante el mundo y esto se ve reflejado en las diferentes formas del conocimiento. Se dice aquí que la matemática empieza a ser muy importante porque se tiene en cuenta al momento de utilizarse la pintura. Como referentes literarios vamos a tener en esta época a Miguel de Cervantes Saavedra con Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También podemos mencionar a Shakespeare con sus tragedias Hamlet, Romeo y Julieta, que son los referentes porque miraron o tuvieron en cuenta una literatura distinta a la planteada en la Edad Media. Vamos a notar, por ejemplo, que el Quijote es más humano. En el caso de las tragedias de Shakespeare, se muestra personas que son víctimas de su propio destino. Entonces, clave en este periodo histórico es el valerse de lo que habían planteado en el periodo clásico para mostrar una nueva forma de pensamiento. La literatura barroca se desarrolló en España en el siglo XVII, frente a la visión optimista y armónica del Renacimiento. Se instala ahora en la literatura un profundo desengaño, un juego continuo entre apariencia y realidad, y un estilo artificioso y complejo, opuesto al ideal de claridad renacentista. Todo esto estuvo influido por la decadencia política del momento que generó sentimientos pesimistas, de desconfianza y temor. Queda claro que en este periodo hay un profundo pesimismo debido a que no se alcanza el ideal planteado por el Renacimiento,
que era la perfección, la armonía. Y como se habla de un periodo de desigualdades económicas, sociales, políticas, empieza a generar en ellos esa decepción y por eso se habla de un profundo pesimismo. Características, como lo acabo de mencionar, el pesimismo debido a esas diferencias sociales que se marcaban, la preocupación constante por el tiempo y la pérdida de confianza por los ideales renacentistas. Debido a eso, las producciones que se generan en ese momento son las novelas picarescas, que su personaje está caracterizado por pertenecer a las esferas sociales bajas. Es una persona con pocos modales, poco educado, tipo Lazarillo de Tormes. Como referente de este periodo histórico vamos a tener a Calderón de la Barca con su texto representativo La vida es sueño. Entonces, mire, como reacción al Renacimiento surge el Barroco porque este no pudo desarrollarse en su totalidad. Como el Barroco se opuso a lo que había planteado el Renacimiento frente a la felicidad del hombre y frente a esa perfección que había planteado el humanismo, el neoclasicismo en el siglo XVIII se aleja de esta decepción, de esto que habían planteado los barrocos y plantea lo siguiente. Primero, la búsqueda de lo sencillo y lo natural. Quiere decir que aquí la imaginación o esa libertad creadora se ve limitada. Predomina la razón. Quiere decir que la parte subjetiva, la parte de los sentimientos, queda rezagada o a un lado. Se enfatiza en lo moral y en lo social. Quiere decir que hay una mirada hacia lo externo, hacia los fenómenos sociales o las situaciones que se estén presentando en esa época y hay un exceso de rigidez y regla, lo que limita la libertad creadora. ¿Por qué? Porque el escritor o el poeta deben asumir las reglas planteadas y seguir esos moldes que le dan ese seguimiento, esa rigurosidad al acto creador. Vamos a encontrar como referente o como autor representativo a Tomás de Iriarte con El burro flautista. Como cada época histórica se opone a la anterior, en el caso del romanticismo privilegia la subjetividad y los sentimientos. Pero vamos a entender que en esta subjetividad es la manera de expresar cierta insatisfacción frente a todo lo que nos rodea. Vamos a encontrar, por ejemplo, a las cuitas del joven Werther a nivel universal de Goethe o vamos a encontrar en Colombia a María de Jorge Isaac. Cuando hablamos de una forma de oponirse entre los moldes establecidos, vamos a entender, por ejemplo, cómo entre María y Efraín no nos vamos a encontrar con ese final clásico donde los dos personajes terminan felices comiendo perdices porque la situación así lo ha planteado. En el caso tanto de las cuitas de joven Werther como María, vamos a encontrar que los personajes tienen un final inesperado donde, por ejemplo, Werther, al no poder tener su relación con Carlota, él decide suicidarse y por eso él no le siguen o la ceremonia que se da en los funerales y es enterrado en el campo sin ningún tipo de rito o rituales. Y en el caso de María, esta fallece porque posiblemente heredó la enfermedad de la mamá. Entonces vemos que hay finales que rompen con los moldes tradicionales al finalizar la novela. Pensaría uno que como hablamos de romanticismo, entonces los lugares escogidos serían aquellos que hagan relación a la moda, a la belleza. Y miren que, por ejemplo, para el periodo romántico predomina el estilo gótico, les gusta, por ejemplo, que las pinturas o todo esto sean en lugares oscuros, lúgubres, y ese romanticismo no tiene ese ideal así como lo conocemos hoy día de ese amor desbordado. Por el contrario, vamos a encontrar un espíritu de rebeldía asociado a los moldes establecidos. Ahora bien, los invito a ubicarse en el módulo y profundizar sobre las características de lo que acabo de trabajar hasta este momento. El realismo, vamos a encontrar que se opone a esos sentimientos, a esa subjetividad que plantea el romanticismo y plantea ubicarse en lo exterior, en las problemáticas sociales. Por eso se dice que en un ámbito de estudio de realismo, su eje sería la sociedad con todas sus dificultades. Aquí el escritor va a retratar
todo lo que ocurre. ¿Y cómo se evidencia eso en la novela? Cuando vamos a encontrar personajes que ya hablan de una manera coloquial. Vamos a encontrar, por ejemplo, que en algunos escritos todos los personajes van como en la misma línea y se expresan de la misma manera. En el realismo, si pertenece a la clase obrera, se expresará de esa manera y vamos a encontrar, por ejemplo, que las novelas giran alrededor de ambientes donde se vulnera el derecho a las personas, donde son hostigadas o donde son sometidos a extenuantes jornadas laborales y no se les reconoce su valor como persona. Quiere decir que en el realismo se podría entender o lo puede tomar el escritor como una forma de denunciar las problemáticas sociales. Les decía que vamos a encontrar también los diferentes registros de la lengua, el culto vulgar, que ya lo hemos hablado en otros encuentros, y también trata de mostrar lo más cercano posible todo lo que ocurre en una sociedad que se encuentra limitada por problemas económicos, ideológicos, políticos, en fin. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Usted se va a dirigir al módulo y va a consultar, va a extraer lo más importante del naturalismo, simbolismo, modernismo y vanguardismo para ser socializado en el encuentro sincrónico. Entender las características de cada época con las que acabo de explicar. Bien, se va a ubicar en la pestaña de Cultura General y Palabras del Día, también para ser socializado de la misma manera en la actividad de profundización. Espero que haya sido muy útil el encuentro de hoy y feliz día.